Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Va a ser un video cortito donde les voy a estar contestando la pregunta que nadie me hizo de por qué empecé a hacer videos en YouTube. Va a ser un video cortito porque estoy tratando de ser responsable de que yo les prometí que iba a estar subiendo 2 videos por semana o cada 2 días, pero la verdad pues ahorita les voy a contar qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que ha estado pasando conmigo, con mi vida, todo. Y porque no he estado tan activa ni aquí, ni en TikTok, ni en ningún lado. Pero pues vamos a comenzar el video. Les presento aquí a mis pies, que ahí los van a estar viendo todo el video. Y también bienvenidas a la nueva configuración de mi cuarto. Y bueno, la razón por la que he estado un poco ausente en las redes sociales es porque últimamente me he sentido como un poco desanimada, y no en el aspecto de que me siento como triste, es más, no sé si por el medicamento o por algo así, siento como que me da mucho sueño o que el medicamento me pone muy dormilona. Entonces, y a veces también batallo para dormirme en las noches, entonces siento que todo el tiempo estoy queriendo dormir y se me va el tiempo. A veces ya cuando me acuerdo de, no he hecho videos, ya es muy noche y hay horas en las que digo, ya no voy a subir porque los videos ya no van a tener vistas, no sé, han pasado muchas cosas que sí me han desanimado un poco, pero no son cosas de... Es que no sé cómo explicarles, no es que me haya pasado algo, no es que tenga una situación, es simplemente que a veces cuando estás en este tratamiento y que estás en medicamentos, de repente el medicamento te funciona bien, de repente tienes estas como que momentos buenos y malos, altibajos, es como una montaña rusa, y yo siento que es más como eso, es más sobre los medicamentos y no sobre estar triste o que algo me esté pasando, pero pues es por eso. El tema de hoy es un tema cortito que, como les dije al principio, les voy a estar contestando la pregunta que nadie me hizo, que en realidad sí me la han hecho, pero me la han hecho en TikTok porque yo les he estado preguntando de qué quieren que les suba videos acá, porque pues aquí son videos un poquito más largos que allá. Y me dijeron que este es un tema que les gustaría que yo les contara de por qué decidí hacer videos. Y yo creo que no es tanto como por qué decidí hacer videos en YouTube, creo que es más como por qué decidí hacer videos en general, porque yo empecé a hacer videos en TikTok. Entonces, pues es la historia que les voy a contar, porque la verdad que yo siento que soy como una youtuber frustrada y no les voy a decir de, es que desde que nací es mi pasión, porque no es así. Siento que fue más como un proceso, fue como paso por paso chiquito en el que yo empecé como que a agarrarle el gusto a esto de las redes sociales, que la verdad no inició con los videos, inició más con la fotografía. ¿Y por qué con la fotografía? Porque eso sí es algo que yo les puedo decir de que desde muy chiquita a mí me gusta mucho lo que es la fotografía. Claro que nunca tuve cómo practicarlo porque de chiquita pues yo no tuve muchos recursos como para tener cámaras, para tener un buen celular, entonces me gustaba, pero no tenía cómo practicarlo. Y cuando yo me mudé para acá, para Estados Unidos, yo recuerdo que las primeras cosas que me compré fue una cámara. Y me acuerdo que salíamos mucho, yo le decía mucho a mi esposo, llévame a tal lado, llévame a este lado. Eran nuestras salidas al principio porque a mí me gustaba mucho salir a estos nuevos lugares que a mí me gustaban mucho, que nunca los había visto, y tomar muchas fotos, pero todas esas fotos, incluso todavía las tengo, pero las tengo guardadas en Drive. Y desde que empecé con la fotografía, siento que poco a poco aprendí a usar pues programas de edición, Photoshop, programas pues no sé, un poquito más avanzados en lo de la fotografía. Y no sé si se han dado cuenta, pero en el canal hay videos viejísimos míos de cuando estábamos viviendo en Japón. Y puedo decir que esos fueron mis primeros videos, que si se fijan no eran con la intención de hacer como vlogs, era más, yo tenía más como el propósito de que fueran videos cinematográficos como para practicar lo que a mí me gustaba, que era la fotografía. No les voy a decir que me salían perfectos los videos porque pues también fueron mis primeros videos, pero en realidad ese era el propósito, como desarrollar mi habilidad con la fotografía, con la edición, y de que hacer videos que se miraran bonitos y en paisajes.
Y en ese mismo tiempo, que fue cuando nosotros estábamos viviendo en Japón, mi esposo y yo iniciamos con un proyecto que se llama Vintai, que esto nunca se los había mencionado y nunca se los he contado, porque es un proyecto que todavía no sacamos, porque, pues no sé, es un proyecto que está en la etapa de crecimiento, ha tenido muchos cambios. Vintage es un proyecto que iniciamos mi esposo y yo, que tenía como meta ser una red social combinada con inteligencia artificial. Entonces yo me encargué, cuando iniciamos este proyecto, yo me encargué de la parte del diseño, de las páginas, de las herramientas que iba a tener. Y mi esposo, como saben, pues que se dedica él a la programación, él se iba a encargar de esa área, de los programadores y eso. Y yo me iba a encargar de los diseñadores. El proyecto ya está escrito, ya está diseñado, ya lo tenemos acomodado, ya están todas las pantallas, pero todavía se está programando. Lo hemos estado cambiando, le hemos estado metiendo nuevas herramientas y todo así, pero ese es un tema para otro video. Si quieren que les cuente, pues igual me dejan en los comentarios, porque sí es un tema un poco extenso y no quiero alargar mucho el video. Pero el punto es que cuando comenzamos este proyecto, yo me encargaba del diseño, me encargaba de la página web, de los colores, de cómo iba a ser el tema de esta red. Comencé a aprender un poco más sobre otras aplicaciones, sobre diseño gráfico, sobre edición. Empecé a aprender muchas cosas de esto, y no tanto porque me gustaba, era más como, o sea, sí me gustaba, pero fue más como necesidad de que si yo quería entender el proyecto, yo quería que funcionara y yo quería estar encargada de esa área, porque nosotros también contratamos a diseñadores gráficos que nos ayudaran a desarrollar eso, porque claro que yo tenía la idea, yo lo escribí, yo lo dibujé, pero necesitaba a alguien que lo pasara, o sea, ya a las pantallas. Entonces, pues yo tuve que aprender muchas cosas sobre eso. Y después de un tiempo con este proyecto, iniciamos otro del que iba de lo mismo, porque nosotros abrimos un negocio que era, bueno, sí, un negocio, pero era como una oficina en México y acá en Estados Unidos, donde nosotros trabajábamos haciendo diseño gráfico. También trabajábamos acá, y cuando algo se atoraba o teníamos que sacar algo rápido, entonces yo lo hacía, y no estaba haciendo diseño gráfico profesionalmente. No les voy a decir que yo sabía mucho, no. Lo que pasa que aprendí poco a poco, como que en la práctica. Me faltaba mucho saber usar las aplicaciones y esas cosas, pero yo con lo que sabía hacía cosas y sentía que me salían bien, entonces me pedían otras, me pedían más. Y tenía buenas ideas, lo que no tenía era mucho conocimiento sobre usar más las aplicaciones. Eso que les cuento son varios años atrás, antes de que yo iniciara a pasar por esta fase difícil que ustedes saben que yo pasé. Esta fase donde yo siento que todo se vino abajo. La verdad, yo siento que antes de eso yo sentía que estaba en la cima del mundo. Yo recuerdo que llegué a ese punto en donde yo sentía, ya estoy estudiando, yo iba todos los días al gimnasio, empecé a comer saludable desde que volvimos de Japón. O sea, desde allá ya traía como que metas muy altas. Cuando llegué de allá, entré a estudiar, iba todos los días al gimnasio, comía saludable, estaba encargada de este proyecto, iniciamos este negocio en México, teníamos que nuestros empleados, yo estaba encargada del diseño gráfico, hacía estas cosas, hacía otras. Yo siento que hacía muchas cosas, me sentía muy bien, y de repente todo se me vino abajo. O sea, todo eso, esas metas, todo ese ánimo, las ganas de hacer miles de cosas se me vinieron abajo horrible. Yo recuerdo que de repente teníamos este proyecto que iba muy bien. Mi esposo y yo hacíamos en vivos, hacíamos videos promocionando el proyecto, contestando preguntas. Nos consiguieron que una entrevista aquí, nos ofrecieron que fuéramos a promocionar este proyecto aquí en las preparatorias, más en México porque teníamos más conocidos allá, pero todo iba muy bien. Y yo recuerdo que pasé de este momento en el que yo podía hablar enfrente de las cámaras y hacer en vivos y esto y lo otro, que de hecho yo creo que todavía los pueden encontrar en Facebook o en algo así. Y después, unos meses después, no podía ni contestar una llamada de teléfono porque me daba ansiedad y me daba miedo, y no podía contestar una llamada de teléfono.
Y eso solo para que se den más o menos la idea de cómo fue esa caída tan fea que yo tuve, en la que yo sentía que iba a hacer muchas cosas, de que al fin iba a hacer algo y de repente la historia entre ese momento y ahorita ya se la saben porque ya se las he contado otras veces, les he platicado cómo es que yo empecé a sentirme diferente, cómo es que empezó mi caída, cómo fueron mis primeros síntomas y todo eso ya se los he contado. Entonces en este momento fue cuando yo dejé absolutamente todo, yo dejé de practicar la fotografía, dejé de lado el proyecto. Yo recuerdo que las primeras veces que yo me empezaba a sentir mal, yo le decía a mi esposo, es que no puedo con la responsabilidad, no puedo con la escuela. Al principio era más como de que no, es que estoy ocupada con la escuela y él se empezaba a encargar de todo. Él se empezaba a encargar de lo que eran los diseñadores, de lo que era esto, de lo que era la oficina y a veces me decía, Fe, es que necesito tu ayuda y yo es que no puedo. Y al principio sí se sintió como que yo lo dejé de lado, como que yo dejé de apoyarlo, pero no era eso. Yo ya empezaba a sentir esta ansiedad con las responsabilidades. Yo empezaba a tener miedo de hablar, tenía miedo de hablar con los empleados, o sea, muchas cosas empezaron a pasar en este tiempo que yo dejé todo de lado, todo, todo, todo. Lo único con lo que yo seguí, seguí echando ganas fue la universidad, que eso pues sí seguí con un poco más de miedo, con un poco más de ansiedad. Siento que sí bajé un poco y me estresaba a veces muchísimo más porque esto de la ansiedad me tenía como que tenía que sacar las mejores calificaciones y tenía que esto y lo otro. Entonces sí hubo un momento en el que hasta el cabello se me empezó a caer. Pero bueno, ese no es el punto, esta historia ya se la saben y vamos a pasar de ahí hasta después. Cuando yo inicié lo que fue la terapia y todo eso, a los días de que yo empecé la terapia me empecé a dar cuenta que yo tenía muchísimos problemas de autoestima y esto desde mi niñez, o sea, desde mi niñez veníamos trabajando estas cosas, mi psicólogo y yo, que yo estaba muy lastimada, o sea, estaba muy lastimada y yo en varias actividades que se hacen con el psicólogo, pues yo me daba cuenta de que había muchas cosas que a mí me gustaban hacer desde chica, que muchas personas me hicieron sentir que no podía hacerlas o que no esto, que no lo otro. O sea, yo desde chica siento que era una persona que le gustaba sobresalir y igual que esto que les estoy contando, hubo un momento en el que me caí cuando inicié a escuchar a otras personas que me hacían menos por lo que yo quería hacer o que yo quería, mm, hubo un momento en el que yo quería empezar con lo del canto y empezar a estar en el coro de la iglesia y había personas como de, ah, no, ¿y por qué tú? Y tú no puedes. O sea, en muchas cosas yo siento que el escuchar a otras personas me bajó mucho el ánimo, o sea, me desanimó mucho todo eso. Y es muy feo decirlo, pero la mayoría de esas personas eran mi propia familia. Y eso también ya se los he dicho mucho antes, que yo he trabajado mucho con mi psicólogo y eso, estas partes de que mi familia me lastimó mucho mi autoestima. Y les puedo contar muchísimos momentos, o sea, muchos momentos en los que yo sentía que había hecho algo bien y llegaba con mi familia en una reunión, no les voy a decir nombres o algo más específico, pero yo recuerdo que yo llegaba y les quería contar algo y yo terminaba siempre llorando por lo que me decían. Yo recuerdo que una vez todavía estando en preparatoria, recuerdo que fui a la Ciudad de México a concursar en un concurso de física y fui a la competencia nacional y yo recuerdo que en esa competencia nacional era mi primer competencia y ganamos nuestro equipo, que éramos tres, ganamos el tercer lugar nacional con este proyecto que llevábamos y yo andaba bien feliz. ¿Por qué? Porque mi esposo también había concursado en esos mismos y él me había dicho, no, pues es que está muy bien porque yo las primeras veces que fui no gané y esta es tu primera vez y aunque no haya sido el primer lugar, ganaste algo. Y desde ahí yo sentía que el apoyo de mi esposo, que en ese momento era mi novio, era muchísimo mayor al de mi familia, porque yo recuerdo que cuando volví de este viaje, yo llevaba mi papelito este que te dan como reconocimiento de felicidades, ganaste tercer lugar nacional. Yo recuerdo muy bien cuando un tío y unos primos me dijeron así de, ¿y para eso fuiste a México? O sea, para traerte el tercer lugar, mejor ni hubiera sido, nomás fuiste a gastar dinero. Yo me acuerdo tanto de esas frases
que este es nada más un ejemplo, pero yo siento que toda mi vida fue así, o sea, de poco a poco, porque también yo tengo este problema de que yo escucho mucho a la gente y espero que esto no me desanime también en esto de lo que son los videos, porque siento que ese va a ser mi, que ese va a ser como que mi caída más fea, pero no sé, siento que ya lo he estado trabajando, estoy en terapia, estoy en esto y no sé, siento que voy mejorando en ese aspecto. Sí hubo muchas cosas que yo dejé de hacer por miedo al que van a decir, a que me van a juzgar, a que no lo sé hacer, o sea, por eso de que yo me creía esas cosas, yo me daba muchísimo miedo, me daba mucha vergüenza, me daba vergüenza hablar en público, me daba vergüenza cómo me vestía, me daba vergüenza tomarme fotos. Recuerdo que en toda la preparatoria o en la secundaria, no recuerdo cuál de las dos etapas fue, pero sí recuerdo que en ninguna de las fotos que me tomaba yo sonreía, porque también recuerdo que ya me habían dicho algo sobre mi sonrisa, de que, ay, estás muy bocona, estás muy dientona. No sé qué fue lo que me dijeron, pero yo recuerdo que duré como 3 años de que me tomaba fotos con mis amigas y no sonreía hasta que algún momento alguien me dijo, ándale, sonríe y me convenció y me empezaron a decir, es que tienes bonita sonrisa, es que tienes esto y de ahí yo empecé otra vez a sonreír en las fotos, o sea, fueron muchas cosas que me bajaron todas esas ganas. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, pues es que todo esto siento que cuando se me vino esta etapa difícil de que yo empecé con la depresión y eso, todo esto me empezó a afectar más, empezó más a venir todas estas cosas que traía yo en la cabeza y yo no quería hacer nada. Pero también siento que fue algo bueno que se me regresaran todas esas cosas, todos esos traumas de la niñez en este momento. ¿Por qué? Porque pude trabajarlos en la terapia, pude trabajarlos con mi psicólogo y yo siento que si no me hubiera acordado, porque muchas veces uno los bloquea estas cosas y se le olvidan y dice, ay, ya no voy a hablar nunca de esto, pero yo siento que fue algo bueno que todo eso como que me regresó y yo lo pude trabajar. Sí me tomó algunos meses, me tomó algunas cosas, me tomó algunas pláticas, pero siento que poco a poco empecé a subir, empecé a dejar eso de lado, empecé a ser esa persona que yo había tirado a la basura porque sentía que no servía para nada, porque eso es lo que me habían dicho toda mi vida. Y también siento que el apoyo de mi esposo me ayudó mucho porque él siempre ha sido una persona que ve como mis cualidades y que me dice es que tú eres buena en esto, tú eres buena en lo otro, síguelo haciendo, como que me motiva. Entonces yo siento que cuando salí de ese ambiente en el que yo estaba, no todos los días, pero sí muy seguido con ese tipo de comentarios y luego que yo me vine para acá y estar escuchando a mi esposo como que su apoyo y luego su apoyo mientras yo estaba en terapia y en todo eso, como que sí me ayudó mucho a subir y a regresar a lo que yo era. Que yo le decía muchas veces a mi esposo en estos momentos difíciles de que yo quería volver a ser esa persona que era antes, que yo quería regresar, que yo quería tener todas esas metas otra vez. O sea, fue un momento muy difícil que ahorita ya está pasando, ya lo estoy dejando de lado, pero pues es importante como contárselos porque no sé, es la historia de mi vida, es la historia, son las cosas que yo he pasado y todo eso me lleva a cuando yo comencé a hacer videos que yo antes de empezar a hacer videos como que en TikTok y en estas cosas, yo subía videos a Facebook. Bueno, no videos, yo recuerdo que empecé con una página. No, esperen, antes de la página lo que pasó fue que yo estuve en varios grupos de maternidad, o sea, cuando estaba embarazada estuve en varios grupos de maternidad pero eran grupos de acá de Estados Unidos. Recuerdo que me gustaba mucho el estar haciendo post de, pasó esto, oh, miren esta información. Y me gustaba mucho como que estar platicando con otras mamás, ver como que sus etapas en el embarazo y compartirnos todas nuestras experiencias. Entonces eso me gustaba mucho, pero estaba en inglés todo. Entonces yo recuerdo que yo lo disfrutaba mucho. Yo le dije a mi esposo, ay, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una página donde las cosas que aprendo a veces así en este grupo o algo, yo investigo y hago posts para enseñárselos pues a las mamás que yo tengo agregadas. Una página mía, o sea, personal,
que era también se trataba de maternidad, o sea, lo que yo iba aprendiendo, mi embarazo y todas esas cosas. Pero pues claramente cuando tú haces una página, las primeras personas a las que se las enseñas son que a tu familia, a tus amigos, las personas que tienes agregadas en Facebook. Y aquí vuelve lo que les había contado, o sea, mi familia no es para nada de esas personas que te apoyan y de que tampoco es como que yo tenga muchos amigos, porque siendo que otras personas que tienen una red de amigos muy grandes, como que inician algo y muy rápido empiezan a tener más apoyo porque tienen personas que, comparten sus cosas y esto. Yo no tenía eso, yo no tenía ni amigos, yo no tenía ni una familia que hiciera eso. O sea, no voy a generalizar y no voy a decir que nadie, lo que voy a decir es solamente que no todos. Entonces yo hacía muchos posts así, los compartía y todo, pero no tenía mucho apoyo, la verdad. ¿Por qué? Porque Facebook te limita mucho a tu círculo de conocidos, a las personas que tienes agregadas. Entonces después de eso fue cuando yo me vine a TikTok, que solo me vine a TikTok por hobby, por estar viendo videos y esas cosas. Empecé a hacer videos y me gustaba mucho de que las transiciones, que estas cosas, por lo que les digo que siempre me ha gustado mucho lo de la fotografía, lo del video, pero más en este estilo cinematográfico. Me gustaba mucho esta plataforma porque estaba fácil para hacer videos. Entonces fue cuando yo empecé a hacer videos en TikTok. Yo no sabía cómo funcionaba, yo no sabía que esto era más como mundialmente, o sea, de que te podían poner a personas que pues en tu vida, o sea, que no las tenías que tener agregadas, que no las tenías que tener ahí. Mis primeros videos, claro que no tenían mucho alcance, pero algunos sí, algunos no. Y yo me empecé a dar cuenta que a algunas personas pues les gustaban mis videos, que mis primeros videos eran más en inglés. Porque no es porque, yo sabía inglés, no, porque yo sentía que como mis primeros videos los había hecho en inglés y todo me salía en inglés, yo sentía, si los hago en español, nadie los va a ver. Sentía como que no había comunidad en español, ¿me entienden? No sé por qué, o sea, era mis primeros videos. Y los primeros yo los hacía en inglés porque sentía que iban a llegar como que a más personas. Hasta que un momento me empezó a ir más o menos bien, hasta que un momento yo decidí hacer un video en español y fue el primero que tuvo muchas vistas, casi tuvo más de 8 millones de vistas en español el video. Hubo muchos comentarios y de ahí me empezaron a seguir muchas personas. Entonces yo dije, bueno, ahora voy a empezar a hacer los videos en español porque pues esos son mis seguidores. Y fue cuando me empecé a tomar más en serio lo de los videos, empecé a hacer más como recetas, más cosas así o cosas como de comedia, como de matrimonio, hacer los trends que se hacían. Y desde entonces, no voy a decir que mis videos eran muy buenos o que tenían muchas vistas, no, pero yo sentía que eran videos que podían llegar a más personas y que les iban a ayudar, o sea, que eran temas padres. Yo empecé a agarrar este tema de la maternidad, de mi vida diaria y todo eso, y a la gente le empezó a gustar. Y fue aquí donde yo me di cuenta que de hecho les acabo de hacer un video hace unos días, pero bueno, no se los voy a decir aquí. El punto es que aquí fue donde yo me di cuenta que aunque no me haya ido bien en mi círculo más cercano a mí, que era mi familia, que eran mis amigos, que eran mis conocidos, que por eso no me había ido bien en esta página que de Facebook, en mis videos que compartí allá, en mis fotos, muchas cosas que yo hice con mis conocidos no habían funcionado, y ahora que hacía esto con desconocidos, a la gente le gustaba y yo empecé a recibir comentarios de, me gusta mucho lo que haces, qué padre, de sigue así, sigue haciendo videos, nos gusta mucho, tienes una muy bonita voz, nos relaja tu voz, eres una muy buena mamá. O sea, muchos comentarios que yo jamás había escuchado en mi vida. Y que yo decía, o sea, ¿por qué estas personas que son pues desconocidos para mí tienen estas palabras tan bonitas? Y yo siempre he pensado que no sirvo para nada porque mis conocidos así me lo pusieron. Ya cuando yo inicié a hacer videos en TikTok, yo ya tenía muchos meses de terapia, entonces ya había muchas cosas que yo había empezado a notar y que yo había empezado a hacer a un lado y no tomarle importancia o saber más o menos cómo manejarlo. Simple hecho de saber qué es lo que te afecta, aunque no lo hayas trabajado y superado, pero como que ya el reconocerlo y el hacerlo a un lado, como que lo futuro es una gran ayuda.
Entonces ya en este punto ya no me importaba mucho lo que dijeran porque yo decía, bueno, si va a haber personas o desconocidos que sí les va a gustar lo que yo hago, que sí les va a gustar escucharme, entonces yo lo voy a seguir haciendo. Y aunque no crean, cuando yo inicié a hacer videos y que me empezó a ir bien en TikTok, a lo mejor piensan que yo no me di cuenta, pero sí hubo varios familiares o conocidos que se metían a mis videos y me comentaban cosas malas. No voy a decir el nombre y la verdad no creo que estén viendo estos videos ni que hayan seguido viendo los videos allá, pero sí me llamó mucho la atención en cómo en un video donde muchas personas de que, ay, me gusta mucho y qué padre y qué hiciste, ay, ¿dónde conseguiste esto? Llega una persona de los conocidos y de todos modos, en un ambiente donde a ti ya te está yendo bien, te quieren echar para abajo, te quieren echar tierra, así de, o sea, ¿por qué llegas en un video y comentas como hate en algo que nada que ver, solo para dejar tu veneno, ¿me entienden? O sea, y es algo que me pasó toda mi vida, pero ahora lo sabía identificar y lo sabía dejar a un lado. Y desde entonces, la verdad que a mí me empezó a valer lo que dijeran, que si, ay, que si yo no sabía hacerlos, que si para qué hacía eso, que si no sabía, a mí ya no me importó absolutamente nada, porque yo sentía que después de estos casi 2 años que yo había pasado por una situación muy difícil en la que yo sentía que ya no la iba a hacer, que a veces sentía que ni siquiera podía levantarme con ánimos de lavarme la cara, de lavarme los dientes, o sea, fue una situación muy fea y en toda esa situación nadie estuvo conmigo, o sea, nadie, nadie, nadie. Los únicos que estuvieron conmigo fueron mi esposo y a veces la familia de mi esposo. No voy a decir nada sobre mi familia, sobre mis papás y eso porque ellos estaban pasando por otra situación, entonces ellos es como aparte, es porque pues ellos estaban en otro rollo, estaban en otros problemas. Cuando yo pasé por esto, hubo un momento en el que yo pensé que había perdido muchísimo tiempo de mi vida sin hacer nada. O sea, cuando a mí me empezó a ir bien y que la gente me le gustaba lo que yo hacía, yo decía, bueno, y perdí tanto tiempo sintiendo que no podía hacer nada, que también yo entiendo que fue un proceso. Yo siento que si hubiera empezado en ese momento no me hubiera ido bien porque no estaba preparada mentalmente, emocionalmente para iniciar algo así. No creo que la Fernanda de ese tiempo hubiera sido de como me dicen ahora de que, ay, eres mi inspiración y me gusta verte porque porque me animas o algo así. No creo que la Fernanda de ese tiempo lo hubiera logrado. Me di cuenta que me gustaba mucho, me di cuenta que me gustaba recibir los comentarios de la gente y no por recibirlos, sino por tener como que esa interacción de que yo sentía, por ejemplo, cuando hacía lives, cuando hacía mis primeros lives de que, y todavía yo le digo a mi esposa, a mí me gusta mucho porque como yo me siento acá muy sola cuando hago estos lives, siento que aunque no tenga amigos acá cercanos que vengan y me visiten a mi casa o algo, cuando yo me siento mal y hago un live y ya cuando se acaba siento como que ya tuve esa plática con amigos que otras personas hacen y que ya te hace sentir bien. Entonces esto también me ayudó mucho a distraerme, a como que sentía yo que tenía un propósito, ¿me entienden? Como el de, voy a hacer ahora esto para enseñárselos y voy a platicarles lo que me pasó y esto me servía mucho, muchísimo me empezó a servir porque como les he contado, pues yo acá estoy sola, entonces yo muchas veces sentía que nada de lo que hacía tenía sentido, o sea, de que yo arreglaba, por ejemplo, mi casa o yo la pintaba y muchas veces le decía a mi esposo, siento que no tiene sentido porque para qué estoy arreglando mi casa si nadie me viene a visitar, o sea, nadie de mi familia la conoce, nadie de mis amigos, nadie viene a visitarme, o sea, ¿por qué voy a hacer esto? Entonces eso me desanimaba mucho y cuando yo inicié a hacer esto de los videos, eso se terminó porque yo decía, voy a arreglar aquí y esto y con los videos se los voy a enseñar a mis amigas porque yo sentía que ya eran mis amigas, todavía siento que son mis amigas y yo empezaba a ver seguidoras que ya comentaban todos mis videos y que ya yo las empezaba a seguir, entonces fue algo muy bonito, fue como que yo empecé a salir de todo esto, me distraía mucho, me sentía que tenía un propósito, sentía que tenía a alguien que podía acompañarme, sentía que tenía amigos y fue algo que me sirvió mucho también en mi terapia.
También otra de las razones es que también esto ya se los he contado, que cuando también pasé por estos momentos yo sentía mucho la competencia con mi esposo. Por lo mismo, porque a mí siempre me habían dicho que porque a mí siempre me dijeron como de que, es que tú tienes que hacer tus cosas y tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Entonces, cuando yo empecé a salir con mi esposo, hubo muchos comentarios de, sí, ahora te va a ir bien porque a él le va a ir bien. Comentarios de la misma familia, de que ahora todo lo que yo hacía era por él, de que nada era porque yo lo había logrado, todo lo conectaban con él, de que si yo tenía algo nuevo, te lo ha de haber comprado él, o que si yo salía, era por él, cosas así, o de que si a mí me iba a ir bien en la vida, pues qué suerte, juntándose con alguien que te lo puede dar, pues así cualquiera. O sea, fueron muchos comentarios que a mí me dejaron como ese trauma de la competencia con él, de que yo sentía que todo lo que yo tenía me lo daba él y que yo sentía que nada era por... Hubo momentos en estos tiempos difíciles que yo tenía como que un rencor, un coraje con mi esposo porque yo sentía que yo no iba a hacer nada nunca en la vida y que todo lo que yo lograra lo iban a conectar con él. Yo sentía que en todo sentía como que unos celos que no era como contra él directamente, o sea, no era de que, te odio, no, o sea, no era con él directamente, yo lo podía platicar con él y yo le decía, es que yo siento esto y yo sé que tú no tienes la culpa, pero lo siento, o sea, no lo puedo evitar porque no sé cómo. Yo sentía como estos celos, incluso cuando yo tenía amigos que había conocido, no sé, en la escuela o había conocido en algún lado, y que luego yo se los presentaba a mi esposo, pues mi esposo es muy como que carismático, es muy extrovertido, entonces él siempre es muy bueno haciendo amigos y a mí en estos momentos me daba como que celos de que incluso las amistades o todo lo preferían como a él, mi familia lo prefería a él, todo el tiempo me decían de que todo lo que yo tenía era por él, o sea, nunca sentí que algo fuera mío. Como les digo, hasta que yo inicié con estos videos y que empecé a sentir que era buena en algo, que pues se va a escuchar como que difícil o de que te estás haciendo la víctima, no, pero a mí me hacía falta el sentir que yo era buena en algo y que no estuviera relacionado directamente con mi esposo. Que ahorita eso ya quedó un poco atrás, ya también lo he estado trabajando. Entonces, aunque no lo crean, pues mis primeros videos yo me sentía como que bien exitosa y no porque tuviera vistas o porque tuviera esto, sino porque yo sentía que era mío, que era mi esfuerzo y que esto no lo podían como que relacionar con nada más, ni que me lo podían tumbar porque era algo muy mío. O sea, todo trataba de mi vida, de mi maternidad, de lo que yo pensaba y el que otras personas escucharan lo que yo pensaba, o sea, para mí era como que lo máximo porque yo sentía que nunca nadie me había escuchado. No les voy a decir que esas cosas ya pasaron porque todavía me pasan de que algunas cosas las relacionan con él y eso. Lo que sí les puedo decir es que ya no me afecta porque ya siento que poco a poco lo he ido superando y ahora me doy cuenta que no es culpa ni de él ni mía. Bueno, o sea, sí es en parte culpa mía porque yo me dejé como que absorber por todos estos comentarios que me tumbaron mucho y me hicieron como mucho daño en mi autoestima, pero es algo que ya no me sucede, es algo que yo he dejado de lado y yo he iniciado a hacer mejores videos y he iniciado a poder hablar frente a una cámara, que eso también, aunque no lo crean, es un logro muy grande para mí después de haber pasado por un momento en el que no podía ni contestar una llamada, en el que tocaban la puerta y yo me escondía en el cuarto porque sentía que no podía abrir la puerta y hablar con nadie. El estar hablando con ustedes y el estar hablando así, el estar hablando recio, para mí es un logro muy, 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 muy grande. Ahora veo las cosas de otra manera, me gusta que mi esposo ve todos mis videos, o sea, me gusta sentir
que tengo ese apoyo, aunque ese apoyo lo he tenido siempre, pero siento que antes no lo miraba. Y aunque ahorita no sienta el apoyo de mi círculo cercano o a lo mejor de mis conocidos o mis amigos, pero yo sé que he ganado otras amistades que al principio puedes decir, ah, pues son extraños en internet, sí, pero son las personas que me ayudaron a salir de ese momento, son las personas que me han dado como que este propósito, las personas que me escuchan y realmente son las primeras personas en toda mi vida que lo hacen. Entonces eso me hace a mí como que tener esa responsabilidad, no responsabilidad, es más como las ganas de querer hacer los videos, de querer compartirles lo que yo pienso, lo que yo he pasado, quererles contar como que mi vida porque nunca lo he hecho con nadie. Y aunque yo tenga muchas opiniones o tenga mucho conocimiento en un tema o conocimiento en lo otro o ganas de compartirles mi experiencia, nunca había tenido con quién. Entonces es por eso que yo inicié allá y después decidí iniciar aquí porque aquí, como saben, pues tengo la oportunidad más de hablar, de contarles mis experiencias, de contarles lo que yo pienso, de que me conozcan un poquito más, porque aquí pues son videos un poco más largos. Y pienso que en general esa es la razón por la que yo he decidido, es más como probarme a mí misma de que yo puedo hacer algo, de que soy buena para algo y que voy a ir aprendiendo. También estoy trabajando en este tema de la ansiedad, lo que es mi ansiedad con la responsabilidad, que ese también es otro tema, pero yo tuve muchos problemas con las responsabilidades mientras estuve en este proceso porque me daba muchísima ansiedad el tener una responsabilidad, el sentir que tenía que hacer algo, el sentir que tal fecha tenía un evento que tenía que asistir. Esas cosas me daban como mucha ansiedad y ahorita lo estoy trabajando y creo que voy bien porque siento que, tengo que hacer un video, pero ya no siento esa ansiedad. A veces sí me gana, pero estoy mejorando. Entonces, eso también de sentir que tengo la responsabilidad de que yo dije que iba a hacer tantos videos a la semana y voy a buscar un tema y voy a hacer esto, eso me está ayudando también muchísimo con este proceso que estoy pasando. Entonces a lo mejor ustedes piensan, sí, yo estoy viendo a esta persona nada más hablar y bla, 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 pero no saben el apoyo que se siente de este lado de la pantalla, no saben lo que a una persona le hace sentir el que la estés escuchando. Es como iniciar una nueva vida con nuevos amigos, con una nueva familia, con todo nuevo. Sientes que cambiaste hasta tu personalidad, tu forma de hablar, todo cambia porque ahora te sientes más segura. Y todo esto es porque algunas personas decidieron apoyarte, decidieron que valía la pena escucharte y todo eso a mí me ha cambiado por completo. Me ha dado una seguridad que yo nunca había tenido. Y es algo que yo les agradezco muchísimo a las personas que me escuchan y que ven todos mis videos, que puede que al principio no vaya a tener miles y miles de vistas, no, pero sé que hay muchas personas que han visto todos mis videos y que vienen desde TikTok y que siempre me están comentando y esto, y aunque sean 10 personas, aunque sean 15 personas, la verdad que yo siento un apoyo que me hace sentir muy bien. No creo que el empezar a hacer videos aquí haya sido con el propósito de ganar algo de dinero que sea más como trabajo, no. Lo que yo pienso es que es algo que a mí me va a ayudar en este proceso, es algo más personal y yo siento que claro que a mí me gustaría muchísimo crecer y crecer aquí, crecer allá, pero no por el dinero, es más como que mi crecimiento personal, esa autoestima que yo había perdido, esa seguridad, todas esas cosas que yo siempre he querido contar, esas experiencias que yo he tenido y que nunca nadie me ha escuchado, es más como que con ese propósito. Y eso es algo muy bonito, pero la verdad al mismo tiempo me da un poco de miedo porque así como las redes sociales te animan, también te pueden tumbar. O sea, así como de repente la gente te da mucho apoyo, tienes personas también que solo llegan a quererte atacar. Es algo que también ya me ha tocado, pero como les digo también es algo que estoy trabajando y es algo que me va a ayudar
a manejar mejor esos comentarios, aunque sean por una red social o aunque sean en persona o aunque sean como sea. Siento que estoy aprendiendo a manejar los comentarios para que ya no me afecten. Pero pues sí siento que tengo que tener cuidado porque digamos que no estoy muy estable emocionalmente, pero espero aprenderlo a manejar con el tiempo. Porque sé que es algo que va a pasar, o sea, sé que es algo que va a pasar, ya me ha estado pasando, lo he manejado bien hasta ahorita, a veces sí me ha afectado, no les voy a decir que no, claro que te afecta, porque por más que quieras ignorar los comentarios, tienes toda tu vida haciéndolo, como que tomándolos en cuenta y no puedes de un día para otro decir, ah, ya no me importa. Lo aprendes a manejar mejor, empiezas a tomarlo de las personas que vienen, pero igual llega un momento de debilidad donde sí te desanima. Y les dije que este iba a ser un video corto, pero la verdad que yo me agarro a hablar y hablar y hablar y hablar y se me va el tiempo, entonces ya voy a dejar de hablar porque se va a hacer este video muy largo. Y bueno, eso es todo. A lo mejor no era lo que esperaban escuchar, de que siempre escucho las experiencias de otras personas de que, yo siempre había querido hacer videos y es lo que a mí me encanta y como que son historias muy emocionales o felices y siento que mi historia es como que un poquito más triste o es un poquito más de lástima, no sé por qué siento así, pero es mi historia y yo se las quería como que contar. Siento que el no decirlo o el no contarles las verdaderas razones me hace una persona como que falsa o que estoy mintiendo y prefiero que me conozcan así, aunque digan, ay, siempre se hace la víctima o como que siempre está recordando sus momentos malos a pretender algo que no soy. Pero bueno, ya voy a dejar de hablar porque bla, 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 ya va más de una hora. Yo sé que cuando lo edite, pues le voy a recortar varios pedazos, pero ya va más de una hora de grabación y pues todavía tengo que hacer otras cosas. Entonces, si te gustó el video, suscríbete, la verdad que me vas a ayudar muchísimo. Ya llegamos a la meta, pero de todos modos podemos crecer muchísimo más. Todavía tenemos la meta de llegar a las 4000 horas de reproducción, que todavía eso no llegamos, vamos como a la mitad, pero pues todavía tenemos un año para llegar a esa meta. También te voy a dejar las redes sociales para que me sigas, porque allá pues hubo cosas como más personales. Y eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video y también voy a estar subiendo videos en TikTok.